yo quiero saber, ¿usted qué opina del caso de Juliana Guerrero? Que es una mujer que tal vez dentro de ustedes el pacto histórico la conocen muy bien y puede tener unas calidades, pero es una mujer que intentó engañar al presidente o intentó engañar a los colombianos con unos títulos falsos para llegar incluso a ser viceministra. Y ahí es a donde quiero tener su opinión, porque usted se guerrió y se ganó todo lo que obtuvo. Pero esta mujer nos ha dejado unas dudas tremendas a los colombianos y los ha hecho ver muy mal como movimiento, como gobierno. Usted personalmente, ¿cómo afrontó esa situación? A ver, lo primero que quisiera decir es que para despersonalizar un poco lo que es mi caso, es más bien lo que yo represento. Yo represento esa infinita mayoría de colombianos, como lo que estoy seguro estamos sentados en esa mesa, que no venimos de las clases privilegiadas o las 2 o 4 o 3 familias que han mandado siempre la política y el poder en Colombia, porque nosotros fuimos gobierno, más nunca hemos sido poder. Y sencillamente sin apellido, digamos, no nací con ese destino necesario de que iba a estar en esos espacios de poder, y eso es lo que logró este gobierno, que personas que nunca nos hubiéramos imaginado estar en esos escenarios de poder y ejerciendo esas facultades de gobierno lo estuvieran, y es algo que me satisface mucho, es decir, hago parte de esa diversidad, en mi caso como representante de una clase media formada, con los mejores estándares, pero también en medio de mucho sacrificio. Lo que pasa es que lamentablemente aquí se suele desconocer esos orígenes. Si uno va a mirar a ver la generación anterior, algo muchos de nosotros, de lo que es la clase media de hoy, van a mirar y hijos de padres campesinos, hijos de gente que no tuvo acceso a la educación, etcétera, pero que tan pronto logra unos mínimos estándares, digamos, de estabilidad económica o algo, desconoce los sacrificios que tuvo que hacer para llegar a esos escenarios. Ahora, para hablar del caso de Juliana Guerrero, porque evidentemente no voy a evitar la pregunta. A mí me ha llamado mucho la atención en este caso, no la conozco necesariamente muy de cerca, es una persona que tiene un carisma particular, me llama en lo personal la atención las veces que la conocí, incluso cuando la vi en algunas entrevistas, como esa fuerza o creo que es propio del ímpetu de la juventud, que más allá de una belleza física que yo creo que todos podemos ver, tiene un carisma y tiene, como creo yo, hay un liderazgo que entiendo tenía en su región y que es la razón incluso por la que se conoce, entiendo por lo que dicen los medios, porque no es una conversación que le haya preguntado a ella, pues, con el señor presidente. Yo creo que en este gobierno, como en todos, se han cometido muchos errores, y uno de los errores es, por ejemplo, no haber respondido a tiempo en cuanto a que no se iba a tener a Juliana Guerrero con esas condiciones o con esa falta de requisitos que entiendo ya está, o sea, eso está documentado y son las autoridades las que tienen que pronunciarse en el sentido de las eventuales responsabilidades, incluso penales, que puedan haber tenido ya como la citaron lugar. Para imputación. Es terrible porque a eso me refiero. Que haber tenido semejante nivel de poder cuando realmente había personas, pues, no sé, habiendo mujeres con tan méritos, berracas en el sí. movimiento. A mí hay algo, es que hay una cosa con que Juliana hace parte de mi costó propia mucho. profesión, y ustedes me ponen en un escenario que es muy natural en mí, en el sentido de que no necesariamente iba a defender, por ejemplo, ni la llegada de una persona que no tuviera los requisitos a un escenario, como en ese caso el ministerio, digamos, en el sentido de que todo eso que fue mediático, lo vi como un desgaste innecesario. En su momento incluso se lo manifesté. Tengo esa posibilidad, y es lo que además yo siempre critico dentro de un proceso como el nuestro, un proyecto colectivo. Si uno tiene los escenarios para hacer las críticas, para manifestar sus inconformidades, sus descontentos, tiene los canales, hágalo, pero no sea el que esté todo el tiempo dándoles el arsenal y la minería, pues, a quienes nos están atacando permanentemente, que para eso lo que tenemos es opositores y gente que quiere hacer la tarea, no la O facilitemos. Carrillo, que se queja en público. Dígale al presidente las cosas en privado. La verdad me parece que una de las cuestiones que yo sí vi de este lado, o desde parte del progresismo, es una cantidad de agendas individuales y de una necesidad de demostrarse y desmarcarse y mostrar yo soy diferente, pero entonces me llevo por delante aquí a los 2 o 3 que estén sonando de momento para ganar de pronto adeptos de cara eventual a unas posibles elecciones o lo que sea. Agendas individuales que desconocen los efectos que esto puede causar en lo colectivo y los efectos que errores en su momento, como la falta de responder a un escándalo mediático que había allí y que nunca, estamos ante un escenario en que ella nunca llegó, nunca se posesionó como viceministra, pero pues resultamos dando explicaciones por ese hecho. Cualquier cantidad de personas de gobierno es algo que permanentemente, claramente desgastó, claramente, digamos, como que no era, es decir, o sea, yo creo que la realidad es que nunca se posesionó, luego finalmente fueron de recibo todas esas críticas, etcétera, al punto que pues ella no hace parte del gobierno. Y se habla de unos poderes y se habla, a mí me impresiona algo
y entonces ahí viene lo que quería decir, es que suelo siempre ser abogado del que no está presente, incluso de cuando yo veo que todo el mundo se ensancha contra una persona que se la está lapidando, hay algo natural en mí que yo siempre quiero ver, y esperen un momento, miremos. Entonces a mí que cuando yo la veo en la distancia digo, es una jovencita que ojalá, espero yo, que esto le haya servido de aprendizaje también en cuanto a errores que haya podido cometer por una situación que creo yo, claro, de privilegio en el sentido que tenía un reconocimiento, de pronto la facilidad de hablar con el presidente de la República, algo que le daba esa imagen de poder, y digo imagen de poder porque lo único cierto es que ustedes hablan, una persona tan poderosa, ¿cuál fue el cargo de poder que tuvo? Una representación, entiendo yo, en una junta o en un escenario de esos universitarios, en donde además tenía un liderazgo y la legitimidad, el único cargo que yo le conozco, que yo entiendo que tuvo, es ese, eso escuché por medios, es decir, las razones, la misión que tenía en ese momento la desconozco, digamos la desproporción o el privilegio del que haya gozado, yo no lo tuve cercanía con esa situación, pero lo que sí puedo decir es que hay una realidad fáctica, es que espacios de poder no tuvo, el único que yo conozco y que es de conocimiento público es esa delegación en un escenario universitario para el cual tenía toda la legitimidad, digamos, de estar, porque era una líder estudiantil que había defendido las causas de esa universidad. Y menos mal pero no lo fue. No hablemos de Juliana Guerrero, que no me interesa. Vale. Yo le quiero preguntar, porque además ya me quedan 4 minutos. Usted tenía fama de ser la policía mala del gobierno. ¿Pero fama con quién? A mí me llama la atención. A mí me llama mucho la atención, les voy a decir una cosa, que yo me reúno en esa superintendencia y también el Ministerio del Comercio, tuve la oportunidad de hablar con muchos de esos grandes empresarios del país. Y el doble discurso me parece fascinante, en el sentido que a mí todos los que llegaban ahí, muchas veces unos para denunciar a los otros ¿Pero para será que le tenían miedo o qué? No lo creo, porque parecían muy genuinos, o yo digo, o sea, miedo, por favor, o sea, ¿quién pero soy es que yo? usted Una tenía ciudadana. poder, tiene, bueno, el gobierno acaba dentro de 16 días, pero un poder que nunca se usó de manera arbitraria, que siempre obró bajo el margen estricto del marco legal constitucional, que siempre dio garantías. No pueden decir ninguno, y estoy segura, a mí que salga un solo empresario colombiano de los diferentes sectores que fueron vigilados a decir que fue tratado con un trato discriminatorio, abusivo, con un criterio de persecución. Pero usted sentía... Y evidentemente la realidad pesa por sí misma, y es que no, eso habría que demostrarlo, y que sí se generó un imaginario en ese sentido, claro. Pero digamos, porque ¿eso le primera vez esa sensación? Ay, no, nunca me ha incomodado, necesariamente? porque uno no debe sentirse acomplejado ni sentirse molesto por cumplir con su deber, incluso pues ya lo que quieran hacer de uno mediáticamente, o cómo quieran tergiversar una imagen, cómo quieran subir unas y a otras opacarlas o tergiversarlas o manosear, digamos que eso hace parte de la democracia, y uno como funcionario público está expuesto a eso, y en mi caso yo creo que sinceramente no es algo que me haya preocupado mucho, en la medida que yo sé que he obrado con principios éticos, con apego a la ley, haciendo lo correcto, que no tengo nada que endilgarme, y sobre todo que yo no he obrado con un criterio ni de resentimiento, ni de revanchismo, ni siquiera político. Se va tranquila. Pero absolutamente tranquila, absolutamente, y satisfecha. No me voy, no me voy. Esa posibilidad de Francia. María se quiere ir, pero ella no. Yo no tengo planificado mi vida a los próximos 15 días. Siempre va a estar allí en la medida que tengo la nacionalidad, tengo digamos una vida alterna que está allá, incluso tengo hasta familia allá, tengo amigos allá. No es algo que desee, sobre todo en el momento que se avecina para el país. Yo, cuando unos ven que estoy como al final, como terminando este momento, yo me siento en la flor de la vida. Yo estoy muy joven, yo siento que al contrario lo que tengo es cosas por hacer. A mí nadie me quita la experiencia adquirida, a mí nadie me quita lo que hasta el último momento estoy viendo del acontecer colombiano. O sea, es una experiencia riquísima que además quiero seguir verla reflejada y actuando y teniendo incidencia política en este país. Yo no me veo condenada al exilio, o saliendo como por la puerta de atrás como si hubiéramos sido derrotados. ¿Cuál derrota? Cuando somos la fuerza política más grande en este momento de Colombia, representada en el Congreso de la República, cuando estamos hablando de un margen de diferencia en esas elecciones bastante cuestionables, y yo no sé por qué se sataniza al decir un gobierno ilegítimo. Ilegitimidad, ¿qué quiere decir ilegitimidad? A ver, están las manifestaciones claras, expresas del presidente de los Estados Unidos diciendo, este señor ahí, este aparecido que estaba por el puesto 10 y todo, ahí lo apoyé, ahí lo saqué presidente, por favor, eso lo conoce todo el mundo, no lo desconozcamos.